atención que necesitamos para esta recta final. Voy a pedir a dos jóvenes, dos chicos, que vengan y hagan una cosa aquí. No tenéis que saltar con esto ni nada de eso. No es el ridículo, pero es algo que nos va a ayudar a ilustrar la paciencia. ¿Qué los tienes? Mira, sí. Muy bien. Justo estos dos chicos que se han presentado voluntarios. Adelante, pasad. Vais a poneros por aquí y estirar esta banda elástica lo más que podáis. ¿Vale? Cuidado, no. Pero estiradla. Esa banda elástica tiene cierta medida, ¿verdad? Pero bajo cierta presión o fuerza, pues se puede estirar. Cuidado. Bastante. Ya está, que se dio ahí en la... Ya tengo tu pollo. Bueno, eso está bien porque da un buen ejemplo de lo que es cuando se nos acaba la paciencia. La paciencia viene también de la palabra longanimidad. En griego son dos palabras, macros, thumos. Longanimidad, y de hecho nuestra palabra en castellano, longanimidad, de largo ánimo, es lo que quiere decir. Ánimo largo. Que tu ánimo, si alguien viene y te estira un poco de tu paciencia, tú puedas ceder. Que no se te rompa tan fácilmente. Que no se te rompa tan fácilmente, porque entonces no tienes paciencia. Entonces, de eso se trata. La paciencia es un ánimo largo. Debemos desarrollar para con otros un temperamento o carácter que se pueda estirar, que se alargue sin romperse, como hemos visto, estaba de punta a punta estos dos jóvenes, y se podía estirar esta banda elástica. La idea es mantener nuestro temperamento a un mismo nivel, pero estirado. Pasamos a veces por cosas que, como digo, a veces viene un hermano y te estira la paciencia y dices, ay, bueno, venga. Y luego viene otro y más te estira, y más te estira, y más. Y entonces tú tienes que mantener tu temperamento a un mismo nivel, pero estirado. Y ser de ánimo largo, eso es lo que quiere decir paciencia. La Biblia también usa otra palabra para paciencia, que es hupomoné, pero esa paciencia es la que tiene que ver con respecto a la obra de Dios en nosotros. Dios es paciente con nosotros, ¿no? Eso puedes tú estudiarlo por tu lado, porque hoy nos vamos a centrar en la paciencia con los demás. ¿Sí? Estas tres cualidades, como sabéis, tienen que ver con los demás. Paciencia, benignidad y bondad. Número 1, paciencia es aceptar nuestras diferencias. Pablo enseña esto a los efesios. La iglesia, como sabéis, en Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles, y Pablo enseña en el versículo 11 del capítulo 1, vamos todos ahí, Efesios 1:11. Efesios 1:11. Ay, espera, me he saltado, lo siento. No, estamos en Efesios 2, 14 al 15. Efesios 2, 14 al 15. A ver, si tú ya es la última hora, ya la vista empieza a fallar. Efesios 2, 14 al 15 y luego el 19. 14, 15 y 19, todos juntos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Desde el versículo 19? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta congregación tenía gentiles y tenía judíos,
Y seguramente muchas cosas pues, habían sido criados de diferente manera y muchas cosas causaban que no hubiera un buen entendimiento. Pero la enseñanza de Pablo es tener paciencia en amor. Fijaos capítulo 4, versículo 1, lo voy a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Paciencia para soportar a otros. Sus diferencias, sus manías, sus cosas extrañas que cada quien tiene. Todos tenemos diferencias y todos tenemos diferentes trasfondos, distintos gustos, aficiones, etc. Entonces debemos ser pacientes, y esa era la enseñanza para la iglesia en Éfeso. Sé paciente unos con otros. Dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Hay hermanos que, bueno, yo tengo una hermana que me decía, por favor, ora por mi gato. Y yo digo, ¿cómo hago esto? Claro, es una persona mayor y tal, pero ¿por qué voy a orar por tu gato si la Biblia no dice que oremos por los animales y tú estás mal? No voy a perder la paciencia, ¿verdad? Y claro, siempre que la visitaba me decía, lo que sí puedo orar, voy a orar por ti para que estés tranquila en cuanto a tu gato, ¿verdad? De que todo va a estar bien y que a pesar de que lo que le pase al gato, tú estés en la paz, ¿verdad? Que Dios te quiere dar. Entonces, hay cosas así, hay cosas que nos pueden perder nos hacen perder la paciencia, pero debemos de, como dice aquí Pablo, soportándonos con paciencia los unos a los otros. En el inciso B, la paciencia inicia con escuchar más, con escuchar más. ¿Cómo puedes ser paciente? Simplemente escucha. Escucha. A veces las personas, los hermanos y tal, solo quieren que alguien les escuche, ¿no? Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. O sea, no vayas a la ira. Primero escucha. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, comienza con oír y hablar menos. Escuchar más y estar tranquilos. Número 2. Paciencia debe ser nuestro vestido diario. Pablo enseña a los colosenses sobre la paciencia. En Colosenses 1:11. Ahora sí que es 1:11. Todos juntos ahí. Colosenses 1:11. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Paciencia y ese ánimo largo, que no sea corto. Hay personas que les tiras un poco y ya explotó. Y dices, uy, pues qué poca paciencia, ¿no? Pues Pablo dice, no, tenéis que, como dice aquí, 1:11, fortalecidos con el poder para toda la paciencia y longanimidad. Él menciona como una de las prendas que debemos vestir todos los días. Todos los días debemos vestirnos de paciencia. Pablo lo menciona como una de las muchas prendas que debemos vestir todos los días. Voy a leer Efesios 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y más adelante dice el versículo, estoy en 14, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria,
Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el pasaje nos habla de la paciencia que Pablo está teniendo en medio de la tribulación. Incluso en medio de saber sobre lo que esta congregación está pasando. Entonces, ahora hay dos extremos en nuestra relación con los demás. Podemos decir, un extremo sabemos que es el amor, debemos amar unos a otros. Y el otro extremo nos queda claro en 1 de Juan, nos dice que es aborrecer. El que aborrece a su hermano no tiene el amor de Dios. El extremo malo es aborrecer. Pero en medio de estos dos extremos hay diferentes niveles de aceptación. Seguramente tú te llevas mejor con algunos hermanos en la iglesia, o con algunos jóvenes de la iglesia, que con otros. Y dices, bueno, yo los amo a todos, pero me llevo mejor con estas personas que con estas. Y a lo mejor en medio de esto de amor y odio, o aborrecer, pues hay varios niveles de aceptación. Pero tú puedes decir, yo no aborrezco a este hermano, simplemente no me llevo bien con él. Bueno, pero ¿le amas realmente? ¿Estás buscando su bien por el amor que habríamos descrito antes? ¿Realmente le amas? Normalmente después de un culto hacemos grupitos, ¿verdad? Y casi siempre son los mismos con los mismos, ¿verdad? Y no nos mezclamos con otros, o quizás no vamos a buscar, mira, esta persona hace mucho que no sé nada de él, voy a acercarme y voy a hablar con él un poco. La Biblia, y sobre todo en 1 de Juan, nos dice que amemos a nuestros hermanos, que amemos a cada uno de ellos. El otro grado entre el amor y el aborrecimiento es la estima, y también hay mucho de la estima. En 1 de Corintios 6:4 y en 1 de Tesalonicenses lo podemos leer. La estima, tener en estima a los demás, por encima de ti, y amarlos. Más en cuanto a la paciencia, hay una ilustración aquí. Según una anécdota tradicional judía, Abraham se encontraba sentado fuera de su tienda una buena tarde cuando observó que un hombre anciano, cansado del viaje, se acercaba hacia él. Abraham corrió hacia él, le saludó y le invitó a entrar a su tienda. Ahí él le lavó los pies y le dio comida y bebida. El anciano comenzó a comer sin dar gracias o bendecir los alimentos. Así que Abraham le preguntó, ¿no adora usted a Dios? El cansado viajero le respondió, yo adoro al fuego y no reconozco a ningún otro Dios. Al escuchar esto, Abraham se enfureció mucho. Cogió al hombre por los hombros y le echó de su tienda en el frío de la noche. Cuando el anciano se alejó, Dios habló con Abraham y le preguntó dónde estaba aquel extranjero. Y le dijo a Abraham, yo lo saqué porque no te adora a ti. Dios le respondió, yo he soportado a ese hombre durante estos 80 años, aunque me afrenta constantemente. ¿Y tú no pudiste soportarlo una sola noche? Es una anécdota tradicional judía, no sabemos que sea verdad, pero nos enseña, hay una enseñanza ahí. Dios sí que tiene paciencia. Dice que no queriendo que ninguno perezca, Él es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, paciencia que debemos imitar. Ahí número 3, paciencia debe ser imitada y practicada. Paciencia debe ser imitada y practicada. Dios nos da ejemplo. En el ministerio debemos ser pacientes con los hermanos, ¿verdad? También debemos acompañar la exhortación con paciencia. Eso es interesante. En 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2. Y no solamente para los pastores es esto, también para los padres. Reprende y ten paciencia con tus hijos. Dice,
Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. O sea, no es, ve encima de ellos, tal, sino, sé paciente. Dales el tiempo que necesitan también para que su corazón cambie y que Dios obre en sus vidas. Y el inciso D, en la vida cristiana también debemos de ser pacientes. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces no queramos avanzar demasiado pronto y ya querer ser misioneros y ya... Vamos con paciencia corriendo la carrera que tenemos por delante. Paciencia debe ser imitada y practicada. Hermanos, espero que hoy el Señor nos haga reflexionar sobre esta característica del fruto, la paciencia, que tanto necesitamos cada uno de nosotros. ¿Por qué no pedimos a Dios que nos ayude a desarrollarla? Él es el que es paciente para con todos y Él es nuestro ejemplo. Así que seguramente que podemos imitar a Dios también en ello. Muy bien. Seguimos. Número 5. Una benignidad atractiva. Una benignidad atractiva. Paciencia, benignidad. Cuando vimos estos tres, dijimos que la paciencia es pasiva y luego la benignidad ya empieza un poco más activa, ¿no? Hasta que es bondad también. Pues, honestamente tuve que parar y decir, bueno, ¿qué es benignidad? Benignidad. ¿Alguien sabe alguna definición de benignidad? ¿Tiene alguna idea? Bueno, compasivo. Bueno, compasivo, benigno, Que trae el bien. perdonador, Que trae el bien. ¿perdón? Me suena que trae el bien, ¿no? Que trae el bien, vale. Todas estas son cosas que van dentro de la palabra. En México es nombre incluso, benigno, es un nombre. No sé si aquí también, ¿sí? Beni, le decíamos a un hermano Beni, porque era benigno. Bueno, pues en inglés la palabra que aparece aquí es gentileza, que a lo mejor es más común para nosotros, gentileza. Entonces ya vamos comprendiendo mejor, pero viene del griego crestotes, no es de la cresta, sino crestotes, así es el griego. Significa aquello que es recto y justo. Aquello que es recto y justo. Entonces una persona benigna es aquel que hace lo recto y lo justo. O lo bueno, se podría decir. Y bueno, ya sabemos que Dios es nuestro ejemplo en todas las cualidades que estamos observando y debemos imitarle a Él. Dios es benigno, su benignidad la recibimos todos. Ahí está en Mateo 5, 44 al 48. Él dice que Él hace subir el sol sobre buenos y malos. Todos recibimos su bondad, su benignidad, todo lo que es recto. Su benignidad la recibimos todos. Dios otorga a todos los hombres. Llamamos eso gracia común. Es lo que Dios otorga a todos los hombres. La gracia común. ¿Verdad? Ahí tenemos un ejemplo de Pablo cuando llega en Listra, que es una de las iglesias de los Gálatas. Dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. Hemos tenido lluvia ayer. Y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios da todo esto, es la gracia común que compartimos todos, y Él es benigno. Pero también su benignidad nos guía, nos lleva al arrepentimiento. Hay una bondad de Dios que fue la que te llevó a que te arrepintieras. No fue porque tú eres muy bueno que dijiste, voy a arrepentirme. No salió de ti, sino que Dios también dice en la palabra
que Él dio su benignidad y nos guió al arrepentimiento. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. 4. Romanos 2, 4. Lo leeremos todos juntos, ¿vale? Romanos 2, 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su justicia, su rectitud, su bondad fue lo que te guió a ti y a mí al arrepentimiento. Entendimos, comprendimos que era nuestra necesidad arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. Y entonces ahí Dios obró su bondad para contigo. C, inciso C, su benignidad se manifiesta especialmente para con los salvos. Decíamos con el amor, Dios ama a todos, pero hay un grupo, su pueblo, en el que Dios tiene una atención especial. Dios nos ve a nosotros como sus hijos. Entonces Él tiene un amor paternal por nosotros, perfecto. Pues la benignidad se manifiesta especialmente para con los salvos. Nuestra palabra benignidad en estos dos pasajes se traduce bondad en nuestra versión, en los pasajes de ahí de Efesios y de Tito. En estos versículos vemos lo especial que es esta cualidad de Dios actuando en favor del creyente. Ahora vamos a traducir esto hacia la benignidad que debemos tener con los demás. Ya hemos visto el ejemplo de Dios, ahora ¿cómo podemos tú y yo ser benignos unos con otros? Sucede que en una de estas ferias, ¿no? Digamos, donde suelen ir los niños, los padres llevan a los niños para, pues no sé, hacer algunos juegos y tratar de ganarse algún osito de peluche, alguna cosa. Pues en una ocasión un padre llevó a sus hijos y pues lo que se ganaron sus hijos fueron 5 pescaditos pequeños. Y claro, el padre cuando vio eso dijo, uy, ¿en qué me he metido, no? Ahora tengo que mantenerlos vivos, ¿no? Porque los niños van a querer pues tenerlos en casa y todo ello. Entonces esos pececitos ahora necesitan un acuario. Así que al día siguiente, que era sábado, se levantó temprano a encontrar un acuario para poderlos poner ahí. Los primeros que encontró estaban entre los 40 a 70 euros, demasiado caros, no me voy a gastar tanto si son los pececitos que a lo mejor no duran mucho, entonces voy a buscar algo más barato. Y por fin ahí estaba, junto al pasillo, un viejo acuario de 40 litros en oferta, completo con su arena, su filtro, por tan solo 5 euros. Pues nada, coge y lo compra, ¿verdad? No se lo piensa más. 5 euros. Por supuesto que estaba sucio, que daba pena, pero el ahorro bien valía invertir pues algo de tiempo limpiándolo. Pues él lo podía hacer en casa y ya está. Los 4 pececitos, bueno, había dicho 5, ¿verdad? Son 4. Los 4 pececitos se veían radiantes en su nuevo hogar. Bueno, por lo menos el primer día. Para el domingo, después del culto, uno había muerto. Bueno, qué pena. Uno menos. No pasa nada, ¿verdad? Está ahí. Sí, hay otros 3, ¿no? Chicos, ahí están otros 3, no pasa nada, los retiramos y ya está. Pero el recuento del lunes apuntó otra baja. Y para la noche del lunes, uno más estaba panza arriba. O sea que se iban muriendo uno a uno. El padre finalmente llamó a un experto de su iglesia que tenía un estanque de 120 litros. Y no le llevó mucho tiempo descubrir el problema. El padre había limpiado el acuario con jabón, quebrantando la primera regla de los acuarios. No uses jabón, porque eso luego no se quita y eso son químicos que dañan a los peces. Sus grandes esfuerzos, carentes de información, se habían destruido las mismas vidas que intentaba proteger. Este padre estaba haciendo un gran esfuerzo, pero no tenía información. Y por más que se esforzaba, la verdad es que había hecho que murieran aquellas vidas que quería proteger. Muy a menudo
en nuestro celo de limpiar nuestras propias vidas o las vidas de otros, desafortunadamente usamos un jabón nocivo para la salud. Queremos ir y limpiar a los demás, o limpiarme a mí mismo también. Y, por ejemplo, un jabón nocivo como la condenación, la crítica, la irritación, o los puños de nuestro temperamento. Decimos, que yo te voy a hacer cambiar. Quizás pensamos que esto es, que estamos haciendo lo correcto, pero nuestro trato áspero y pretencioso es más de lo que otros pueden soportar. Así que con esa ilustración pasamos de la benignidad de Dios a la benignidad, ¿no?, que debemos tener unos con otros. No podemos ir por ahí exigiendo cambio, exigiendo arrepentimiento o señalando aquello que está mal, porque ese es un jabón nocivo y lo único que vas a hacer es que se estropeen las vidas de aquellos que quieres salvar. Entonces debemos de tener cuidado y ser bueno. El creyente debe ser benigno. En el espacio de ahí, antes del número 2 romano, dice: un cristiano que es guiado por el Espíritu aprende a decir todo con gentileza y a ser bueno y justo para con todos. Debemos aprender a decir todo con gentileza y a ser bueno y justo para con todos. El creyente debe ser benigno, ¿sí? Es un vestido que debemos llevar. Ya lo hemos mencionado antes, es un vestido que debemos llevar. Y era una característica digna del apostolado. Ahí en los espacios, vestido y apostolado. ¿Sabías esto? Que era una característica digna del apostolado. Vamos a ver. Segunda de Corintios 6:6. El apóstol está diciendo todo lo que hace por el Señor y lo que padece también por el Señor. Y luego dice el 6: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Todas estas características que aparecen aquí son las que él estaba manifestando en su ministerio. Pablo, y menciona benignidad. Es importante, es una característica del apostolado y obviamente del creyente. Tenemos que mostrarlo en nuestras vidas. MacArthur lo define como un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor trata a todos los creyentes. Un interés sincero que se refleja con amabilidad. Significa no meramente bondad como una cualidad, sino una bondad en acción. Eso es lo que es esta bondad, benignidad. Una bondad en acción por los demás, buscando el bien de los demás. Y bueno, nuevamente encontramos que Dios es nuestro ejemplo. Dios es benigno para con todos nosotros. Tenemos que aprender de Él y tenemos que practicarlo en nuestras vidas con los demás. Ser justo, equitativo y bueno. Cualidad número 6. Ya estamos en las últimas 3 y terminamos. Y debo acelerar, a más no poder. Una bondad glorificante, ¿vale? Bondad. Benignidad, bondad, ¿verdad? La diferencia entre benignidad y bondad es que el primero escribe los aspectos más amables de la bondad y que el segundo incluye también las cualidades más firmes. Esta palabra bondad no es solo ser bueno, sino ser bueno y a veces tener que ser firme para mostrar, para decirle al otro lo que es bueno para él. Por ejemplo, Jesucristo entró al templo y hizo, ¿qué? Dice, azotes de látigos y limpió a todos. Dice que volcó las mesas de los cambistas.
los que estaban ahí. Y tú dices, bueno, ¿y eso es tener bondad? Bueno, sí, porque era lo justo, era lo que necesitaban entender ellos. Y muchas veces decimos, yo quiero un pastor que siempre me hable amablemente, ¿verdad? Y con gentileza, como acabamos de ver. ¡Ah, qué bueno! Eso es muy bonito. Pero a veces el pastor tiene que decirte las cosas claras y decirte las consecuencias que puedes tener en tu vida si sigues a lo mejor en un camino que no agrada a Dios. Entonces, la bondad incluye las cualidades más firmes en cuanto al hacer bien a otros, y no necesariamente por medios suaves. A veces hay que ser firmes en cuanto a ello. Benignidad y bondad. Es un poco casi lo mismo, pero no es igual, ¿vale? Al final dice, un escritor considera benignidad, Christostés, como una disposición bondadosa hacia otros. Yo debo ser bueno hacia los demás. Mientras que bondad, agathosune, es una actividad bondadosa. Disposición bondadosa, actividad bondadosa. Yo voy a hacer algo que sé que es bueno para ti. Y a lo mejor lo que tengo que hacer es llamarte la atención. Pero es que yo sé que es bueno para ti. Y por eso lo voy a hacer. Esa es la bondad. Una actividad bondadosa. La bondad nos ayuda a amonestar. ¿Sí? ¿Os habéis dado cuenta que la Biblia está llena de amonestaciones? Pablo muchas veces tiene que amonestar a la congregación, a las iglesias. En mismo Gálatas. Oh insensatos, le dice. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para que abandonarais el Evangelio? Pues así es. La bondad nos ayuda a amonestar. Rápidamente voy a leer Romanos 15, 14. 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fijaos lo que Pablo está diciendo. Dice, vosotros sois tan buenos, tenéis tanta bondad, que ya podéis amonestaros unos a otros. Y dices, uy, ¿cómo está eso? Sí, porque la bondad incluye ese factor, que yo voy a, por tu bien, voy a amonestarte, voy a exhortarte, a animarte a estar en la palabra del Señor. Sí, por tu bien lo voy a hacer. Y esa era la enseñanza ahí a los romanos. Hermanos míos, estáis llenos de bondad, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Vaya. Número 2, Dios tiene un propósito de bondad en ti. También, Dios es bondadoso para contigo y ese es el calendario que Dios está usando en ti. Él también te quiere cambiar a ti. Así como tú, en bondad, puedes exhortar a otros, Dios, en su máxima bondad, quiere que tú cambies y que yo cambie y que seamos más a la imagen de Cristo, que dejemos aquello que no le agrada. Dios tiene un propósito de bondad en ti. La frase cumpla todo propósito de bondad, que aparece en ese versículo, puede bien ser subjetiva, esto es un deseo caracterizado por bondad. Pero también puede ser objetiva, esto es un deseo de bondad, de hacernos buenos, de hacernos el bien. Un deseo de bondad, de hacernos buenos y hacernos el bien. Y el último espacio ahí, Dios quiere hacernos bondadosos para así glorificar a nuestro Salvador. Dios quiere que tu bondad glorifique a Dios. Y que otros, cuando vean tu bondad, cuando vean que lo haces con mansedumbre, que reprendes a otros, pero en bondad, glorifiques a nuestro Salvador. Hace un tiempo fui a un banco y la persona que me atendió muy mal. Se enfadó porque yo quería leer lo que iba a firmar. Y eso que no había cola, o sea, nadie estaba esperando. Debemos siempre mostrar una actitud de bondad para los demás. Sé que podríamos enfrascarnos en discusiones con todo el mundo. Si lo piensas, sales de la calle y puedes discutir con todo el mundo, porque
hay muchas cosas que están mal, pero debemos llevar a cabo ese propósito de Dios en nosotros, de hacernos buenos, hacernos más a la imagen de Cristo, hacernos bondadosos para glorificarle. Y luego ahí tenemos niveles de bondad, ¿vale? Niveles de bondad. ¿Alguien puede leer el primer nivel? ¿Quién lo quiere leer por ahí? Rápidamente. El nivel satánico de volver mal por bien. Mal por bien. Hombre, si alguien te trata bien y tú le regresas de mala gana, algo, ahí tienes un demonio dentro, ¿no? Algo está pasando, ¿no? No estás glorificando a Dios, estás glorificando al enemigo. Ese es el nivel satánico. El nivel humano es devolver bien por bien y mal por mal. Eso es lo que enseña el mundo. Tú me tratas bien, yo también. Tú me tratas mal, yo también. Ese es el nivel humano. Pero Dios nos quiere llevar al nivel divino. Devolver bien por mal. Yo espero que pidamos al Señor el poder reflejar esta cualidad. Número 7. Una fe evidente. Una fe evidente. Una ilustración también ahí. ¿Alguien que lo pueda leer? A ver, un joven, otra vez. Un joven. Lo del gran misionero Hudson Taylor. ¿Quién lo quiere leer? Chico o chica, ¿eh? ¿Alguien? Está un poco dormido. Sí, ahí, muy bien. Cuando el gran misionero Hudson Taylor fue a China, viajó en un barco de velas. Mientras que se acercaban a la península de Malay y la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su cabina. Al abrir la puerta, encontró al capitán diciendo: Señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo se encuentran muchos caníbales. ¿Qué puedo yo hacer?, preguntó el señor Taylor. El capitán respondió: yo entiendo que tú eres un cristiano y que crees en Dios. Necesito que ores a Dios para que nos mande viento. Está bien, capitán, yo lo haré. Pero primero tú necesitas levantar y abrir las velas. Pero eso sería una locura, dijo el capitán. No hay nada de viento. Además, los marineros creerán que estoy loco. Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que le exigía. Después de 45 minutos, el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas orando. Puedes dejar de orar ahora, dijo el capitán. No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aún más, es la que nos impulsa a actuar en consecuencia. Así es. No bastaba con que orara con fe. Hay que abrir las velas. Hay que confiar tanto en el Señor que actuamos en consecuencia. Si estás pidiendo a Dios la respuesta a una oración, actúa confiando en que Él te va a responder. Sobre todo si está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de actuar en consecuencia. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no vemos, de lo que no vemos. Entonces, las últimas 3 cualidades tienen que ver con nosotros, algo que debes desarrollar, porque esta fe tú no la puedes empujar a otros. La fe cada uno debe desarrollarla para con Dios de manera personal. Es curioso encontrar fe en 7º lugar, porque pues, después de todo fuimos salvos por la fe. ¿Verdad? Fuimos salvos por fe y luego encontramos aquí en el lugar 7. Pero algunos teólogos sugieren que Pablo en realidad está hablando de fidelidad, no de fe. Pero no hay motivo para cambiar su significado. La fe aquí mencionada no es el medio de salvación o el instrumento de nuestra justificación, sino es el principio de la vida cristiana que debe gobernarnos y guiarnos. Ando por fe, por vista no. No andamos por vista, sino andamos por fe en el Señor. Y esa fe yo tengo que desarrollarla en mi vida cristiana, día a día. Porque por fe andamos, no por vista.
Con respecto a la fe, sabemos que Martín Lutero recibió la luz de la salvación al encontrar el justo por la fe vivirá. Entonces la salvación es por fe, no por obras. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando leyó a Santiago diciendo la fe sin obras es muerta? Muchos dicen que Lutero sacó por un tiempo la epístola de Santiago de su Biblia, porque no la entendía. Nosotros ahora entendemos que no somos salvos por obras, pero sí para obras, para mostrar las obras y el fruto del cambio que Dios ha obrado en nosotros. Entonces, no estamos hablando de la fe que manifiesta al recibir la salvación, sino la fe en las promesas de Dios, la fe en las promesas de Dios, fe en que Dios tiene un propósito en las tribulaciones, fe que ahuyenta la ansiedad, fe en las promesas de Dios, fe que Dios tiene un propósito en las tribulaciones, fe que ahuyenta la ansiedad y el temor, fe que nos hace estar más firmes en la roca que es Cristo. Y precisamente es lo que vemos en estos puntos. Número 1, una fe que crece en las tribulaciones. Hemos hablado un poco de ello, así que no vamos a ir más a ello. Pero una fe que crece en las tribulaciones. Número 2, una fe que se afirma en las promesas de Dios. ¿Tú crees todas las promesas que vienen aquí, que Dios tiene para ti? Pues muéstralo. Baja tus velas, ¿verdad? Y cree que Dios te va a cumplir esa promesa que Él te ha prometido. Actúa en consecuencia de esa fe. En el libro de Ruth encontramos dos personajes, casi los principales del libro, Noemí y Ruth. Noemí y Ruth calificaban para poder ir al campo a recoger gratis el grano. El grano que se les caía ahí a los segadores lo podían recoger según la ley de Moisés. Noemí calificaba por ser viuda y Ruth también por ser viuda y por ser extranjera. Pero ¿cuál fue la única que fue? ¿Quién realmente ejerció su derecho para ir a cosechar eso? Ruth. Noemí se quedó, dice el pasaje que ella se quedó. Dice, ambas calificaban. Ruth dijo, iré al campo, pero Noemí dijo, ve hija mía, ve tú, yo aquí me quedo. Ella había dicho que estaba amargada, ¿no? Entonces, pues eso refleja también las acciones que está tomando, las decisiones. En ocasiones vemos a hermanos incrementando su fe en las promesas de Dios y decimos, bien hermano, bien por ti, pero también debemos de decir, oye, yo también puedo estar como Él, yo también puedo incrementar mi fe en el Señor y pedir las promesas que Dios nos da. Entonces, hagamos todo, no seamos como Noemí, ve tú, qué bien, que Dios te ayude. No, tú también tienes esas promesas para ti. Número 3, una fe que ahuyenta la preocupación y el temor. Una fe que ahuyenta la preocupación y el temor. ¿Cómo podemos atrapar a ese ladrón y evitar que nos robe el gozo que nos pertenece por derecho en Cristo? La respuesta es, debemos demostrar una fe que lo ahuyente. El miedo y la preocupación se llevan muy bien. Son hermanas, ¿verdad? Van una junto con la otra. Y el mejor antídoto es la fe. Es la fe. Y ahí hay versículos también para leer luego. ¿Vale? Muy bien, últimas dos cualidades. Últimas dos. La número 8, una mansedumbre. Una mansedumbre que imita a Cristo. Habíamos dicho que Jesucristo dijo, venid a mí, ¿cómo dice? Sed manso y humilde. Me he olvidado. A ver, ¿alguien? ¿Lo sabe? Aprended de mí.
Eso, aprended, es que no me venía la primera palabra. Aprended de mí que soy manso y humilde. Sí, manso, la mansedumbre. Pues esa es la octava característica. El hombre manso no es un hombre en cuerpo de ratón afligido por su sentido de inferioridad. O sea, cuando Jesús dijo que era manso, no debemos de pensar que era una persona así, más bien tranquila y callada. No, no se refiere a eso. Por el contrario, dice Tozer, el manso es tan valiente como un león y tan fuerte como Sansón, pero ha decidido dejar de engañarse en cuanto a sí mismo. Él ha aceptado el valor que Dios le da a su propia vida. Él sabe que es tan débil e indefenso, tal y como Dios declara que lo es. Pero paradójicamente, al mismo tiempo, él sabe que a la vista de Dios es de más importancia que los ángeles. En sí mismo se cree nada, pero en Dios se cree todo. Y eso es lo que hace el manso. Creer que en Dios puede obrar en nosotros. Muy bien. Vamos a ver ahí. En las Sagradas Escrituras, mansedumbre significa gentileza, bondad, pero implica humildad. Humildad. La mansedumbre implica humildad. Número 1, mansedumbre para gobernar. Mansedumbre para gobernar. Cuando Cristo comienza el Sermón del Monte, describe que aquellos que son afortunados, verdaderamente felices, dignos de ser felicitados. Y en cada bienaventuranza Él menciona a estas personas. Y en una de ellas dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre también es una cualidad que debemos manifestar al estar en autoridad. Debemos de ser mansos. Cristo, con toda la autoridad que tenía, era manso, era tranquilo, era humilde. Pero ¿alguna vez habéis conocido a un político humilde, manso? ¿Algún político que se os venga a la mente que sea manso? No. Realmente la humildad está muy lejos de lo que el mundo piensa, que la humildad realmente no te sirve para nada, que debes de ser orgulloso y ambicioso, porque con humildad no vas a llegar a ningún lado. Pero Cristo dice que ellos, los mansos, recibirán la tierra por heredad. Así que, hermanos, esta es una promesa para ti y para mí, y tendremos tierra que gobernar. Y si Dios te ha puesto en autoridad, usa la mansedumbre, la humildad. Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que Moisés pudo haber protestado a Dios cuando no pudo entrar en la tierra prometida. Dios le castigó, ¿verdad? Y él pudo haber dicho, pero ¿por qué, Dios? Yo quiero, mira todo lo que he hecho por ti. Quiero entrar en la tierra prometida. Pero aceptó humildemente la decisión de Dios. Eso es mansedumbre. Ser manso para un hijo de Dios es aceptar sin queja lo que venga. Si Dios te envía alguna prueba, sé manso, sé humilde y ponte debajo de la voluntad de Dios, de lo que Él está decidiendo para tu vida. Bueno, voy a avanzar un poco más. Número 2, mansedumbre para ayudar a otros. Mansedumbre para ayudar a otros. En Gálatas 6:1 dice, si alguno de vosotros, bueno, voy a leer. Hermanos míos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, de humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces la humildad debe ayudarnos también para restaurar y ayudar a otros. Es lo mejor que podemos hacer por nuestro hermano, ir en humildad y decirle, oye hermano, he notado que has caído aquí, o he notado que has faltado últimamente a la iglesia, ¿qué está pasando? Y
con humildad, sabiendo que a lo mejor más adelante tú vas a ser el que necesitará que alguien venga a ayudarte. Entonces, con mansedumbre. Muy bien. Mansedumbre para imitar a Cristo. Él dijo, aprended de mí. La única vez que Él dijo, aprended de mí, fue para decirnos que aprendiéramos a ser manso y humilde. Porque así logramos dominar la mansedumbre. Lo demás viene solo. Porque si logramos dominar la mansedumbre, lo demás viene solo. Inciso B, como Moisés, Jesús mismo supo poner su voluntad debajo de la de Dios. Inciso C, es la actitud que más deberíamos imitar de Cristo, la mansedumbre. Él nos dio ejemplo de muchas maneras, ahí en Juan capítulo 13 también lo dice. Pablo nos recuerda esta gran cualidad de Cristo. Filipenses 2, 3 al 8. Filipenses 2, 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, cuánta humildad tenemos, necesitamos cada uno de nosotros, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Yo espero que podamos llevarnos esta enseñanza. Y luego dice, Pedro también nos exige imitar a Cristo, en primera de Pedro, y Juan nos advierte que es una evidencia del nuevo creyente. La humildad es algo que aflora, la mansedumbre aflora en el nuevo creyente. Y ya por último, vamos a terminar en 5 minutos, la templanza. Templanza, que es el dominio propio. Templanza significa autocontrol, es enseñorearse de todos los apetitos, temperamentos y pasiones. La palabra que se usa en griego es enkrateia. Solo aparece en 2 ocasiones más en el Nuevo Testamento, ¿vale? Y a veces se traduce dominio propio directamente. ¿Puede un bebé tener o mostrar autocontrol? No sé, ahí los padres que están... ¿Tiene Sofía autocontrol, dominio propio? En este momento no. Andreu tampoco. Claro, pues hace sus necesidades cuando quiere, llora cuando quiere, te la lía cuando quiere también, ¿no? A veces. Entonces, obviamente, el dominio propio viene con la madurez cristiana. Un niño en Cristo tiene que ejercitar esta cualidad del fruto del Espíritu. Entonces, en nuestro interior, en el corazón, nosotros somos exactamente igual. Sin Cristo, hacemos lo que queremos. Estamos totalmente descontrolados cuando no tenemos a Cristo. Pero cuando Cristo viene, empieza a obrar ese dominio propio en nuestras vidas. Y empieza a ejercitar la madurez espiritual. Y de eso se trata el temperamento, la templanza. Muy bien. En Hechos 20, 24, 25, Pablo está predicando al gobernador Félix y se asustó con la palabra dominio propio. Fijaos, voy a leerlo. Hechos 24, 25. Si podéis ir al pasaje, bien. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué se espanta un gobernador cuando hablamos de dominio propio? ¿Por qué se espanta la gente cuando le dices, oye, contrólate, tranquilo? No, que yo soy así, y ya está. Pues no, a ver, tienes que aprender a dominarte. El dominio propio. Félix se espantó al conocer esta palabra. Segunda de Pedro nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y eso es lo que debemos hacer. Es interesante que Pedro termina en el amor.
la primera característica que menciona Pablo. Nos hace pensar que si antes del amor tenemos un amplio camino que recorrer para llegar a manifestar el verdadero amor que imita al de Dios. Imagínate que la lista de Pedro es antes que la de Pablo. O sea que tenemos todavía muchas cosas que hacer, ¿sí? Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, y todo eso hasta llegar a amor. Y luego amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Porque del conocimiento, de la virtud, de la palabra de Dios, aflora todo esto. Así que tenemos un amplio camino que recorrer. Vamos a Proverbios 16:32. Rápidamente, Proverbios 16:32. Lo leo y dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor controlarte que el que está ahí todo pues protestando y fuera de sí. Entonces, es más peligroso un hombre fuera de control. En el espacio de ahí, un hombre fuera de control es más peligroso que aquel que aprende a dominarse. Bueno, seguimos adelante. Los sabios señalan que existe aún una mejor victoria y conquista, la de uno mismo. O sea, imagínate, alguien que conquista una ciudad, dice, no, eso no es nada comparado con el que conquista su propio temperamento. Sé tú un conquistador, una persona que tenga dominio propio, un conquistador de tu espíritu, de tu temperamento, tenlo bajo control. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí en Proverbios. Debemos ser capaces de vencer nuestro temperamento, controlarlo y ponerlo a los pies del Maestro. Vencer nuestro temperamento, controlarlo y ponerlo a los pies del Maestro. Pablo nos da un ejemplo de dominio en 1 Corintios 9, 25 al 27. Justo frente al templo donde se llevaban a cabo los pueblos del Istmo, en la ciudad de Corinto, había una bellísima avenida. A lo largo de la avenida había tablas de mármol donde se grababan los nombres de los vencedores de años anteriores. La gran ambición de cada atleta de Grecia era tener su nombre inscrito en esas tablas. Ahora, la distinción de los atletas no les traía ningún beneficio económico, como es el día de hoy. Hoy ganan cantidades exorbitantes, ¿no?, de dinero por ganarse un oro, una plata. Pero en aquel entonces era una corona de laurel, una simple corona de laurel. Para poder alcanzar esta distinción, el atleta se ponía bajo una disciplina ardua, dominio propio, entrenamiento, abstinencia por un periodo de 10 meses. Luego entraba al estadio y buscaba llevarse el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. Este es el tipo de disciplina que Pablo tiene en mente cuando menciona dominio propio, templanza. Una muestra de nuestra madurez espiritual es tener autocontrol. Así que la pregunta es, ¿cuánto dominio propio tienes? ¿Cuánto dominio propio tengo yo? Espero que conforme vayamos ganando madurez espiritual, vayamos también cediendo a Dios el control de nuestra vida y de nuestro temperamento. Bien, pues vamos a orar, vamos a terminar. Hemos visto ya las 9 características de este fruto y se nos ha ido el tiempo. Tenemos algunas cosas que hacer. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por estas 9 cualidades que hemos visto. Señor, cuánta falta nos hace poder desarrollarlas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu para poder aflorar este fruto. Y, Señor, rogamos que, sobre todo en este último punto que hemos visto, ayúdanos a dominarnos, a conquistar nuestro temperamento, a ponerlo a los pies del Salvador y que tú hagas con nosotros lo que tú veas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.